sobre hipertensión arterial. Sí. ¿Qué quieren saber? O sea, más o menos cuántas... Para que él se preparara ¿cuántas personas más o menos... Bueno, la hipertensión esencial, ¿verdad? Se llama hipertensión esencial porque en los orígenes se creía que el desarrollo de alta presión era un proceso normal del envejecimiento. Estaba la teoría de que las arterias se ponían más duras, se ponen menos elásticas, por así decirlo, y que eso causa hipertensión, lo cual no es del todo correcto, de hecho no es correcto. Pero se le acuñó ese nombre, hipertensión esencial, y se conoce como el asesino silencioso porque usualmente se manifiesta con una de sus complicaciones. Ok, la hipertensión esencial tiene una definición basada en unos números, la presión sistólica, que es la de arriba que llamamos, y la diastólica, dependiendo del grupo de edad. Obviamente para los niños hipertensión es una cosa, para el joven es otra cosa y para el adulto es otra cosa. Ok. En Puerto Rico se calcula que hay sobre 250.000 personas, sobre 250.000 de puertorriqueños que padecen de alta presión. La alta presión, a lo que iba, se conoce como el asesino silencioso porque usualmente se manifiesta con algunas de sus complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que causa hipertensión? Pues causa derrames cerebrales, infartos cerebrales hemorrágicos. ¿Por qué? Pues la presión es tan alta que se rompen los vasos. Causa problemas cardíacos porque el músculo cardíaco, teniendo que bombear contra esa resistencia, es como todo músculo, se va hipertrofiando. Se va hipertrofiando al punto que necesita más oxígeno. Al no llegarle oxígeno, sufre infarto cardíaco. Causa trauma al endotelio de las arterias, que a su vez se complica con aterosclerosis y puede causar problemas de enfermedad obstructiva de las arterias, como la enfermedad carotidia, es un factor contribuyente. Okay. Hay dos tipos de hipertensión. Está la hipertensión que es corregible y la hipertensión que no es corregible. No es corregible quiere decir que no se puede operar al paciente. Por ejemplo, en pacientes jóvenes que se manifiestan con alta presión, pues uno debe descartar lo que se llama causas quirúrgicamente corregibles de alta presión, que son fibrocarcinoma, que es un tumor que produce una sustancia, produce catecolaminas que causan vasoconstricción y causan alta presión. Lo otro es problemas de las arterias renales, hipertensión renovascular, es como se conoce esa, que con una operación se pueden corregir. Esos son los menos los casos. La inmensa mayoría de los casos, 92%, 95% de los casos, es lo que se conoce como hipertensión esencial, cuya causa no se conoce y existen un sinnúmero de medicamentos para tratarse. Se asocia con la presencia de otros factores, más prevaleciente en personas obesas, más prevaleciente o complica muchas veces la presentación de diabetes en pacientes con enfermedad cardiovascular. Y pues es un problema serio de salud pública, en términos que cada día se puede controlar mejor la presión, pero los medicamentos son más variados y más costosos. Y ciertamente en un ambiente donde hay una preocupación genuina por controlar los costos, pues es un problema el control de la alta presión. ¿Cuáles han sido los efectos a largo plazo más fuertes que usted ha visto al tener que intervenir quirúrgicamente en personas con hipertensión arterial? Bueno, los efectos que uno ve en la práctica de la cirugía cardiovascular son dos fundamentalmente. Es pacientes que tienen manifestaciones de infarto cardíaco, de isquemia cardíaca, que no le llega suficiente oxígeno al músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un músculo hipertrófico que necesita más oxígeno. Al no llegarle el oxígeno que se supone que le llegue, pues sufre el paciente infarto. Eso es lo que vemos. Lo otro que vemos es pacientes que ya llegan quizás un poquito tarde porque nadie le detectó la alta presión y llegan, la primera manifestación de esta un derrame cerebral, tuvieron un infarto hemorrágico, pues sangró en la cabeza, pues nadie sabía que tenía alta presión. Esos son los que más frecuentemente se ven en cirugía cardíaca. Usualmente usted dijo que no se saben las causas, pero ¿se sabe si es algo que es congénito o uno lo desarrolla haciendo cierto? Bueno, las causas no se conocen. Sí tiene cierta prevalencia, cierta influencia a la herencia. Se sabe que es más frecuente personas que padezcan de alta presión que tienen un alto historial familiar de hipertensión. Y de hecho,
que tengan un historial de manifestaciones malignas de alta presión, por ejemplo, padre y madre que desarrollaron presión arterial a temprana edad, que no sé, que era una presión arterial que tenía que utilizar multiplicidad de medicamentos para controlarla, pues esos niños van a tener una prevalencia más alta. Está asociada con la presencia de obesidad. Se dice que ¿verdad? La alta presión se asocia con lo que se llama personalidad tipo A, gente que trabaja en profesiones de mucho estrés, comportamiento obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera. Y por eso son factores que ciertamente se pueden modificar, pero influencia hereditaria sí tiene. Okay. ¿Qué consejos tú le das a la sociedad puertorriqueña para entonces prevenir caer en este ciclo de esta enfermedad que es un asesino silencioso? Bueno, yo creo que en Puerto Rico tenemos varios problemas asociados a salud pública que ciertamente contribuyen a la prevalencia de enfermedad hipertensa. Y recordando de prevalencia el número de casos de una enfermedad, incidencia el número de casos nuevos, pero prevalencia. Nosotros en Puerto Rico tenemos un problema serio de obesidad que tenemos que controlar. Tenemos un problema serio de falta de accesibilidad y ver a la educación física, el ejercicio como una disciplina en la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Así que esos dos elementos en términos de salud pública tenemos que intervenir para controlarlo. Crear una cultura donde el ejercicio sea importante y controlar la alimentación, la accesibilidad a alimentos de alta calidad por parte de nuestra niñez y nuestra juventud. Ese es el primer paso. Segundo paso, pues ya controlar hábitos tóxicos, como es el fumar, que es otro factor que se me olvidaba mencionar, volviendo otra vez al primero, en términos de controlar la obesidad y controlar la dieta, pues alteramos, lo cual es otra epidemia que hay en Puerto Rico todavía mayor, que es la incidencia de diabetes. Okay. Así que esas medidas tienen que ensayarse ya en términos de salud pública, pero no preventiva, modificación o lo que sea prevención secundaria, pues ciertamente nosotros tenemos que proveerle accesibilidad a servicios de salud primaria a los pacientes para que se detecte la presencia de alta presión y poder comenzar tratamiento temprano y adecuado de la condición. Esas son las medidas que deben. Entiendo que ya es todo. Sí. Muchas gracias por su cooperación, de verdad muy amable. No, a las 11. Muchas gracias. Quisiéramos tomar